Perfecto. Ok, ya estamos en Instagram y en Facebook, ¿cierto? ¿Cierto, cierto? Nos vemos en... Sí, ya estamos. Estamos, así. Estamos con un poquito de delay en Facebook, pero hoy estoy con Juan Carlos, con JC, con quien he estado platicando en ocasiones anteriores. Una charla de amigos. Esta charla de amigos del día de hoy, ¿de qué se va a tratar? Bueno, pues déjenme contarles que vamos a platicar sobre la discapacidad. Para empezar, vamos a decir qué es la discapacidad. Y si hay personas discapacitadas que nos estén viendo, pues compartan con nosotros cuáles han sido sus experiencias. También la idea de este video es generar la empatía o ser un tanto empáticos con las necesidades que tienen estas personas. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás en este día N de cuarentena? Muy bien, Cini. ¿Y tú aquí preparados para platicar al respecto de un tema que, pues como te lo comenté al principio, lo considero muy importante y a su vez también un tanto delicado? Entonces vamos a tratar como de abordar estos temas de la manera más educada, de la manera más, pues, ¿cómo decirlo?, sensible a la situación, ¿no? Es que me dio un delay, por eso me tardé. Pero ahí vamos. Pues creo que lo más importante es iniciar con qué es la discapacidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué opinas, José? Totalmente, digo, vamos a ver un poquito acerca de las generalidades del tema, y bueno, conforme a esto ir avanzando. Vale, mire, yo lo que encontrábamos con Carlos y yo daré como que la parte oficial y Juan Carlos lo dirá de una manera más simple, más sencilla, Sencilla. porque pues, luego así los términos acá que uno ocupa y demás, pues está simpático en el asunto, ¿no? Pero déjenme decirles, ¿qué debemos entender por discapacidad? Bueno, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la OMS, discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas. Y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Medio enredados un poco, ¿no? Ahorita JC nos ayuda y lo va a desmenuzar. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Un tema que vamos a abarcar un poquito más adelante. La discapacidad denota los aspectos negativos de la interacción entre personas con un problema de salud, como parálisis cerebral, síndrome de Down o depresión, y factores personales y ambientales, como actitudes negativas, transporte y edificios públicos inaccesibles y falta de apoyo social. Las visiones basadas en estereotipos de la discapacidad insisten en los usuarios de silla de ruedas y en algunos otros grupos clásicos, como las personas ciegas o sordas. Sin embargo, a causa de la interacción entre problemas de salud, factores personales y causas ambientales, existe una enorme variabilidad en la experiencia de la discapacidad. Porque platicábamos Juan Carlos y yo hace algunos días, hace algunas semanas, que, y también con una amiga que tiene una discapacidad, que son las discapacidades con las que uno nace o las discapacidades que por algún accidente pues ya están las personas con, ay, es que no sé, la palabra discapacidad, bueno, es la indicada, pero no me parece como la más correcta. A mí en lo personal, pues, Ok, paréntesis. pero a ver, tú La, dinos, Juan Carlos, ¿cuál es la manera desmenuzada o pues, más, de la forma más sencilla para entender?
Ok, bueno, antes de entrar justamente a este tema de la manera menos compleja al término o al significado, como lo decía Cintia, este video, esta idea nace de la inquietud de una amiga en que tocáramos el tema. Ella es una persona con discapacidad y pues nos sugirió este tema y posteriormente ya entraremos más en un poco más de tecnicismo, situaciones sociales, etcétera, y ella, bueno, estará presente si es posible junto con otras personas que nos puedan apoyar a empatizar mucho al respecto, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es la discapacidad? Bueno, resumido, es la diferencia, pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica, las cuales en general son perfectamente definidas y medibles, prácticamente. Esa es la discapacidad, ¿vale? Cuando Cintia y yo empezamos justamente a platicar el tema, propiamente una discapacidad, la gran mayoría la hemos vivido de manera temporal. Cabe señalar que esto no está catalogado como una discapacidad, pero creo que nos podemos o podemos ser empáticos al vernos en estas situaciones, ¿no? Aquellos que hemos sido operados, que nos hemos roto alguna parte del cuerpo, un brazo, una pierna, etcétera, que hemos tenido algún tipo de accidente, etcétera, y que hemos perdido como esta parte de la movilidad o de la funcionalidad, pues bueno, a lo mejor de manera temporal podemos entrar en este grupo y nos toca vivirlo de alguna forma, ¿no? Las dificultades que se tienen en muchas cuestiones y justamente una discapacidad conlleva barreras. Estas barreras justamente son pues barreras físicas, barreras mentales, barreras intelectuales, barreras sensoriales, que de alguna forma nos restringen relacionarnos de manera adecuada, correcta, normal, por justamente tener este tipo de discapacidad, ¿no? Sí, precisamente es esa la parte de empatía. Platicábamos también JC y yo en las semanas anteriores. De hecho, Dulce, quienes estén ahí ya siguiéndonos en esta transmisión, ella nos está comentando algunas cosas en los comentarios que estamos en Facebook, para nuestros amigos que están en Instagram, sobre... Yo no estoy en Instagram. Sí, nos tienen Instagram. Sí, nos están viendo. Bueno, por donde nos esté viendo Dul, nos está diciendo las discapacidades de nacimiento y las adquiridas, las que yo comentaba. Ese es el nombre, creo que correcto, las adquiridas y las de nacimiento. Y quienes se vayan uniendo a nuestro live, pues vayan también comentándonos. Lo platicábamos hace unas semanas, JC y yo le decía, es que sí llegué a entender y sí llegué a ponerme en el zapato de ellos, en los zapatos de ellos, porque hace algunos años, por un accidente, se me fracturó el brazo. Ok, pasó y ya venía yo en el transporte público porque lo que tomaba yo era el Metrobús. De hecho, venía saliendo de una consulta médica de las últimas revisiones y me subo al Metrobús en hora, pues entre comillas, pico, que eran como las, bueno, no entre comillas, si era hora pico, eran como las 7 de la noche. Me subo con el brazo así, traigo el cabestrillo, venía con mi señora madre. Entonces dije, bueno, igual ahorita pues, me dan el asiento, ¿no? Aún no me daba el alta médica del doctor. Y dije, bueno, pues igual y ahorita una persona me va a ceder el asiento. Estando así, en una situación así, te sientes vulnerable. O sea, yo decía, si frena el metrobús porque algún imprudente se le pase por enfrente, la gente que viene se me viene encima y me va a lastimar porque pues, fue una cirugía, aún no cerraba bien la herida de la manera, ay, pues de adentro hacia afuera, todavía no cerraba, ya de afuera. Interna.
pero sí así como el nervio, ¿no? De rayos, y si frena esta cosa y la gente de acá no se agarra y se vienen encima de mí, me van a lastimar. Y yo dije, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y la gente te ve con el cabestrillo, o que traen silla de, perdón, que traen las muletas, o pues que no puedes apoyarte, agarrarte, este, no, ¿cómo se llama? No te, no te, no te dan ese apoyo que igual uno necesita, así como de, oye, pues siéntate, ¿no? Sé que te vas a dar en la torre, pues siéntate. Entonces, lo que pasó ya fue que después una chica me ve y me dice, no, pues siéntate, porque si te vas a dar en toditita la torre. Yo en lo personal sí hago eso. Sí soy de las personas, oye, siéntate, ¿no? O aunque estén cargando al bebé, pues siéntate, porque te vas a dar en un sacrosanto trancazo y con todo y criatura. Pero Juan Carlos me comentaba que a él, cuando en alguna situación se encontró en este caso, sin problema, le cedieron el asiento. Sí, Cuéntame. es muy chistoso. Digo, he pasado por varias, pero en alguna ocasión tuve un accidente en el cual tuve que usar collarín durante varios días, bueno, un par de semanas de hecho. Y pues sí era muy curioso de que yo me iba me transportaba en metro y me veían y me daban el asiento preferencial de discapacitados, ¿no? Porque la verdad sí, o sea, sí estabas o más bien sí entras como en este pánico de, chin, o sea, algo me puede pasar, y esto va a ser peor, ¿no? Justamente en otra ocasión, pues me operaron, y yo no quería que nadie, o sea, yo ya estaba no dado de alta como tal, pero ya tenía autorizado salir a la calle. Y si era así como ahorita de prácticamente manejaba mi Susana distancias y de no se me acerquen, aléjense, porque yo sentía que cualquier roce, pues me iba a afectar, ¿no? Obviamente, se veía que estaba recién operado porque había sido una operación facial. Entonces, pues bueno, la gente también tenía como esta amabilidad de darme el asiento, ¿no? Si decían, bueno, está bien. Sí, Pero sí, sí, sí. siguiendo un poco de cuando hemos estado en una situación así, creo que sí es parte de la cultura que nos hace falta. Pues también nos damos cuenta que al momento de accesar a algunos servicios o medios de transporte no están las alternativas para poder acceder. Digo, por ejemplo, sí he visto las rampas que están en bueno, cierta inclinación que tienen las entradas a las estaciones del Metrobús, pero algunas se me hacen demasiado inclinadas. En algunas ocasiones, Andrea, una compañera de trabajo, y yo, en el Metrobús nos hemos encontrado con una chica que va en silla de ruedas. Creo que ya nos ha ocurrido en 2 ocasiones. Andy, si me estás viendo, corrígeme si han sido más, porque sí recuerdo que más de una ha sido. Y la chica, de verdad, o sea, va sufriendo al momento de ir dándole vuelta a su silla de ruedas y ya nada más es voltear y ver a Andy y decirle, oye, vamos a ayudarla, ¿no? Entonces, ese es el punto, que también igual y hacen como este tipo de rampas y demás, pero llega un momento en que la inclinación, digo, no soy ni ingeniero ni arquitecto, si hay alguno de mis amigos o amigas ingenieros y arquitectos que estén por ahí, pues que nos digan qué onda, si es que le saben, tienen cierto grado de inclinación que para las personas que vayan en silla de ruedas y van solas, no tienen como esa, o la fuerza para estar subiendo la rampita y terminan o muy cansados o a mitad de camino ya se quieren echar para atrás, pero ya no pueden. Entonces, digo, si vemos que están sufriendo, pues hay que apoyarles y hay que, yo te ayudo, yo te empujo, o sea, creo que no nos pasa nada con echarles la mano, pues si vemos que también la están padeciendo. No sabemos en qué momento uno se rompe un pie o algo así, ¿no? Y sigo, o sea, a mí en lo personal sí me ha tocado eso, o también, este, hay algunos elevadores, no sé si los has visto, quienes nos están viendo, no sé si los han visto,
algunos elevadores para que puedan subir con las sillas de ruedas o con las muletas y así. Y hay algunos que están descompuestos o que la gente los ocupa para tirar basura y pues tampoco se vale. Digo, si no lo ocupas, pues no lo ensucies, ¿no? Totalmente. Entonces, Dame un segundito. quienes nos estén viendo, compartan con nosotros si han tenido alguna experiencia así. Digo, ahorita está Dulce escuchándonos, viéndonos. Ella ha etiquetado ahorita a algunas personas, pues también compartan con nosotros, perdón, sus experiencias al respecto, ¿no? Porque si es, o sea, digo, nosotros que lo hemos visto o hemos estado en la situación, pues ustedes que lo viven día a día, pues me imagino que deben de tener más experiencias agradables y desagradables. Porque si también luego para entrar al Metrobús es un cohete y aparte de que en la mañana somos demasiadas personas las que queremos entrar al Metrobús para llegar a nuestros destinos, sí se complica demasiado porque si llega alguien con silla de ruedas, estamos todos, o bueno, las personas que ocupamos o que ocupan ese espacio donde va la silla de ruedas, es muévanse porque va a entrar la silla de ruedas y obviamente uno se tiene que quitar porque ese lugar está destinado para esa función. Entonces sí es como yo me relajo porque arreglaste para allá, comadre, porque si no, no entran. Y a mí, no, hasta eso he tenido la suerte de que a nadie le ha molestado que va a entrar una silla de ruedas, por el quítese. No me he tocado reacciones de, ay, no, al contrario, siempre ha sido como de, muévanse, 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 recórranse para que entre la silla lo más rápido posible y de la mejor manera posible sin pasarle por los pies a nadie, ¿no? Pero sí me ha tocado ver que algunos de los elevadores que hay están muy sucios o están descompuestos. Entonces ahí sí sería como que gente del gobierno y gente que no los utiliza, pues que no les andan diciendo. ¿Tú qué opinas, Jorge? Sí. Ah, te me quedaste callada muy misteriosamente. Pues sí, o sea, es algo totalmente correcto el generar este tipo de empatía, ¿no? Y aquí el tema es, digo, se puso, por ejemplo, la situación de cuando uno está como en esta discapacidad temporal, que no es como tal discapacidad, y es justamente es esta empatía hacia estas personas que viven con estas discapacidades, ¿no? Hay infinidad de discapacidades, Dulce por ahí lo comentaba en Facebook, que están las discapacidades de nacimiento y las capacidades adquiridas, ¿no? Esto es muy fácil. Las capacidades de nacimiento, pues es cuando naces con la discapacidad y las capacidades adquiridas es cuando la adquieres conforme el transcurso de tu vida, ¿no? Entonces, sí es como importante generar esta empatía en todas las personas, más allá de las estructuras que no mandamos a hacer nosotros, que nosotros no hacemos, etcétera, que todas estas estructuras físicas, como lo mencionabas, del metro, del elevador, de las rampas, etcétera, generar empatía con ellos conforme no solamente a su movilidad, sino a toda su vida, ¿vale? Recuerdo mucho que cuando en algún diplomado estudié esta parte, justamente el ponente fue una persona con discapacidad. Él él tiene una discapacidad adquirida de movilidad y fue lo que lo llevó justamente a incursionar en todo el activismo de discriminación a personas con discapacidad y todo lo que conlleva este tema, ¿no? Pero él justamente nos explicaba, o sea, al final de cuentas, las personas con discapacidad, y es algo que desgraciadamente vemos mucho en México,
son personas justamente con una discapacidad, no son personas diferentes a nosotros, no son enfermitos, no son los malitos, que es como en muchas veces la sociedad los va a etiquetar. Son personas productivas, son personas que pueden hacer su vida plenamente, son personas autónomas en muchos casos, entonces no son personas que de alguna forma requieran que alguien siempre esté a su lado, ¿no? O que no se puedan valer por sí mismas. En muchos de los casos de las personas con discapacidad son personas 100% autónomas y son personas que pueden hacer todas las actividades. Probablemente no de la misma manera que nosotros la hacemos, ¿no? Pero lo pueden hacer. Justamente hace un par de semanas que nació todo este tema del movimiento en Estados Unidos, que fue un tema por discriminación, me quedé pensando en muchas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de las personas sordas o con problemas de habla, ¿no? En muchas ocasiones se les discrimina porque no se pueden comunicar de la misma forma. Y la pregunta sería, ¿es realmente que no se puedan comunicar o nosotros no sabemos comunicarnos con ellos? Sí, mira, en los comentarios, Palm Boga nos dice que hay pocas personas con empatía por la rapidez con la que se vive en la Ciudad de México. Puede ser que sí esté un tanto de acuerdo, pero no creo. O sea, sí todos vivimos así en el ajetreo y demás, pero creo que siempre hay ese momento en el que dices, oye, o sea, vengo en el transporte público y tú traes, vienes en tu silla o traes el bastón o traes las muletas, pues ¿por qué no? Sí te voy a dar el asiento, ¿no? O sea, yo vengo bien de mis piernas, igual estoy muy cansado, pero no va a ser lo mismo que tú vengas con las muletas y si traes cargando tu bolsa o tu mochila o traes algo más, pues sí necesitas irte ahí. Además, para eso también están los asientos para las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad y embarazadas. Entonces, digo, o sea, también si yo estoy ocupando un lugar que no está diseñado pues, para las personas que venimos así normal, sin broncas, sin tener una muleta o tener o yesado o algo así, pues oye, cedo el asiento, o sea, no, o sea, no. Sí hay que ser más empáticos en ese aspecto. Sí, creo que tenemos que ser empáticos. Es que Palm nos está diciendo otra cosa. Dice que tener empatía es tener presente que todos los seres humanos tenemos los mismos derechos y obligaciones a la movilidad, a la comunicación, al estudio, a la salud, a la recreación y a todos los ámbitos de igualdad en oportunidades. Eso es totalmente diferente. Más o menos. Empatía es un término y aquí estamos hablando ya de obligaciones y derechos. Entonces, ahí lo complicado, pero creo que no está mal que lo podamos emplear así, ¿no? Sí, hay que. Empatía simplemente es ponerse en el lugar del otro. Sí, o sea, a ver, si yo estuviera en su lugar, ¿qué haría yo o qué me gustaría que hicieran conmigo? ¿No? O sea, oye, a ver, pásale, si vienes con la silla de ruedas, bueno, a ver, me quito para que pases más rápido, porque yo vengo la lela, cambio del celular. O sea, ese tipo de situaciones. O si, por ejemplo, lo de esta chica que vemos en la mañana que va con su silla de ruedas, pues, ¿qué hacemos? Oye, te echo la mano. O sea, te ayudo, ¿no? No voy a caminar junto contigo 5 kilómetros empujándote, nada más es la rampita que puedas subir y órale. O sea, creo que para eso no hay bronca y creo que sí podemos ser empáticos ante la situación, ante el tema, ¿no? Y si hemos tenido, ya sea de manera personal o con algún familiar, la situación en que alguno está o trae las muletas, otra anda en silla de ruedas,
o con algún brazo lastimado y que no puede valerse por completo por sí mismo a las actividades que está acostumbrado a diario, ¿no? Como un simple baño. O sea, a mí me pasó, fue así como de, ay, ¿cómo me voy a bañar? Ok, aquí hay una gran diferencia, que era como lo que yo le decía, no existe una discapacidad temporal, o sea, lo podremos ver de esta forma, pero no existe una discapacidad temporal. En efecto, cuando uno pasa por esta situación de que no puede moverse adecuadamente y todo, eh, haces como todo este esfuerzo por hacerlo, por que alguien te ayude y todo. Y justamente la gran diferencia entre cuando tú no puedes moverte de manera temporal, como es de costumbre, a cuando tienes una discapacidad, es que la discapacidad es de por vida. Entonces, justamente el valor que tienen las personas discapacitadas es que ellos aprenden a moverse por sí solos, aprenden a tener esta vida de manera autónoma sin necesidad de que alguien los esté ayudando a ir al baño, a hacer cosas. Hay ocasiones en las que las personas con discapacidad pueden ser 100% autónomas, hay otras en las que no. Pero es un factor muy, muy importante. O sea, las personas que viven con discapacidad es porque van a estar así de manera permanente y aprenden a vivir con esta discapacidad. A diferencia de una persona que a lo mejor lo está viviendo, lo está pasando por una manera temporal. Entonces, a lo mejor para mí me rompo una pierna y para mí es muy fácil pues no aprender o no hacer las cosas porque en un mes, 2 meses, me quitarán el yeso. Pero para una persona con discapacidad esto sí es importante porque así va a permanecer el resto de su vida o así aprende a vivir, ¿no? A ver, si pueden, Dulce, para contarnos un poco más de sus experiencias, aunque esto sería súper interesante que lo pudiéramos platicar ya en un video en el que pudieran acompañarnos, pues le vamos a poner fecha, ya saben, igual para la siguiente semana. Ya les iremos avisando cuando nos estaremos conectando de nueva cuenta para poder platicar con alguna de ellas o con alguna otra persona que guste compartir su experiencia con nosotros, ¿no? Sí, sí es muy importante y creo que este tipo de situaciones de la empatía hay que trabajarla desde la infancia, porque pues, a veces igual como niños, yo recuerdo cuando estaba chiquita que era así como de, pues fácil, pues el chavito se fracturó y ya todo el mundo ahí rayándole el yeso y demás, ¿no? Luego uno como más de órale, ¿no? Ese que se lastimó y trae el yeso y bla, bla, bla. Pero creo que sí también desde esa etapa de la vida hay que empezar a generar ese tipo de empatías, ¿no? Porque hay personas que igual y ya personas adultas que ven que viene la persona con alguna prótesis o algo así, ya los empiezan hasta a ver raritos, ¿no? ¿Por qué raros? Para mí no son raros, para mí son unas personas totalmente normales, que si igual les falta alguna extremidad, pero como bien lo comentabas hace un rato, JC, pues pueden hacer muchas actividades también, ¿no? O sea, igual y algunas las podrán limitar. A mí en lo personal, tras mi cirugía, hay algunas no actividades, pero algunos movimientos que sí me resulta como que, caray, o sea, sí es medio complicado realizar, pero puedo seguir haciendo mi vida completamente, ¿no? Pero sí, igual y estas personas que están en esta situación, pues sí hay algunas cosas que sí las va, con algunas actividades en las que se van a ver limitados. Por ejemplo, Dulce jugaba basquetbol en silla de ruedas, si no me recuerdo, ¿verdad? Dulce. Si ven los comentarios es Gabriela, la que nos está comentando, ella jugó básquetbol. También es eso, la inclusión en los deportes, eso a mí me parece padrísimo, pero igual ya tendremos la oportunidad de poderlo platicar más adelante. Pero sí, o sea, por ejemplo, en las tiendas o para acceder a algunos espacios públicos, yo he visto que simplemente la falta de empatía cuando la gente se estaciona en los lugares donde están las rampas de las banquetas para poder subir a la banqueta.
o la gente que se aprovecha y se estaciona en los lugares que están destinados para las personas que llevan o silla de ruedas o que no deben de caminar tantas distancias, ¿no? Distancias muy largas. Pero eso sí también se me hace súper mal plan, súper mala onda que lo hagan. No sé si a ustedes, a ti, Jota, se han tocado alguna situación así, de ver al gandalla que, que se estaciona donde no debe por estar más cerca de la entrada. Claro, y eso al final de cuentas es parte de la educación que tenemos como sociedad, ¿no? A mí algo que también me gustaría adicionar es que nos hemos ahorita enfocado mucho a lo mejor en las discapacidades físicas o motrices. Pero como lo comentaba en un principio, hay diferentes tipos de discapacidad. En este caso a lo mejor es la fisiológica o anatómica, pero por ejemplo hay discapacidades psicológicas, hay discapacidades funcionales, el tema, por ejemplo, de no poderte mover y todo, pues es totalmente importante. Pero, por ejemplo, como lo comenté por ahí de forma aislada, el tema de no poderte comunicar, ¿no? Aquellas personas que son sordomudas, pues tienen esta barrera totalmente de la comunicación, y no porque no exista un lenguaje para ellos, porque sí lo existe el lenguaje de señas, sino porque no todos tenemos justamente esta apertura de poder entenderlo, poder comunicarnos con ellos, y pues obviamente se vuelve una barrera por completo en la que ellos únicamente se pueden comunicar entre ellos con sus personas más cercanas y no de manera fluida con toda la sociedad, ¿no? Las personas ciegas en este caso, pues no tienen en muchos casos como un tanto la parte de movilidad y otro tanto como esta parte, por ejemplo, de acceso a ciertos materiales, ¿no? Un ejemplo simple, una carta de menú. No en todos los lugares se tienen, por ejemplo, cartas Bradley. Entonces, sí es como muy, muy importante enfatizar este tipo de situaciones porque pues nosotros a lo mejor podemos ir a un restaurante y decir, me traes la carta, leemos la carta y ya, pero para una persona, por ejemplo, con la falta de visión, pues no es posible esto, ¿no? Entonces, puede ser hasta incómodo para esta persona el que alguien le tenga que leer la carta para ver qué quiere, ¿no? Cuando a lo mejor esta persona en otro escenario puede decidir por sí misma simplemente leyendo la carta que le corresponde. Y es que eso también es muy cierto. Ellos tampoco tienen como... Yo donde he visto es en el Metrobús, están las guías, está pues, las instrucciones de igual y los señalamientos en braille. Hola Diana. ¿Y en dónde más me ha tocado ver? En algunos museos, bueno, no en algunos, en la mayoría de los museos que he visitado sí están. Creo que no recuerdo el momento, pero sí tienes toda la razón. O sea, no, en el cine no hay accesos, no hay esos señalamientos. Eh, en otros lugares tampoco los he visto. De hecho, ahora que recuerdo, creo que también en algunas escuelas no los he visto. Y creo que eso también es muy importante, que en las escuelas haya este, de apoyos, ¿no? Así como de dirección para allá, ¿no? Cafetería del otro lado, algo así. Porque yo, o sea, en escuelas, ahorita que me pongo a pensarlo, no ubico que hayan rampas, que haya Sí las hay, principalmente en universidades, es donde las hay.
podido pensar, no, no en todas las escuelas en las que he estado, ya sea estudiante de clases, digo, o sea, no le tiro a nadie, pero sí es así como de, vaya, vaya. Ustedes cuéntenos, en su lugar de trabajo, ¿existen estos accesos para las personas con discapacidad? En la empresa en la que estoy, sí, sí hay. Ok, pero existen, tienen inclusión con personas con dificultades de movilidad. No tienen una inclusión completa para todas las personas con discapacidad. Eso es lo importante. Que al final de cuentas, por ejemplo, las personas ciegas deben de tener espacios de trabajo. Entonces, cuando las empresas deben también adaptarse a estos escenarios, ¿no? Las personas sordas, agradezco a Palm Boga que nos está haciendo ahí la corrección. Las personas sordas también están muy limitadas en cuestiones laborales. Y pues bueno, sí es como totalmente importante considerar esto y poner a lo mejor nuestro granito de arena en poder ser incluyentes en los temas laborales con personas con discapacidad. Sí, eso es algo, creo que con lo que han estado luchando las personas con discapacidad, que sí, sí que sean más incluyentes. Las empresas, los sitios a los que puedes ir a alguna plaza, algún centro comercial, y la gente, o sea, sí, hay que ser más conscientes de proceder de cómo somos. Igual, ya llegué a un lugar y me estaciono, y no me fijo que hay una rampa, pero, ay, no, solo voy al banco a pagar y ya salgo. Pero no sabemos si en esos 5 o 10 minutos que tú vas y pagas al banco, va a una persona en silla de ruedas a ocupar ese, que necesita pasar por ahí y uno está estorbando. Hay que quitarnos eso de, ay, muy rápido y no. Hay que respetar y aunque camines más y aunque hagas en vez de los 10 minutos, 20 minutos, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, uno nunca sabe en qué momento, justamente cuando uno dice, no, ahorita no va a pasar, pum, es como sucede. Entonces, pues sí hay que ser más conscientes de este tipo de situaciones y hacerlo ver. Tenemos otros comentarios sobre tema que nos tiene Gabriel y Palm. Nos dice Dulce, pero la incapacidad te hace ver lo difícil que son las condiciones en las que nos encontramos. No hay educación, o me encantaría preguntarles, ¿quién de ustedes levantaría a alguien del asiento especial para cederlo a alguien que realmente lo necesita? Yo en lo personal sí lo he llegado a hacer, pero sí es una Yo también. Sí es una pregunta bonita, es una pregunta muy buena, porque sí también hasta para las personas de la tercera edad me ha tocado verlo, o personas, o las mujeres embarazadas, es así como de, ya las ven con la mega panza. Y luego es así como de, sí. Y siguen sentadas. Y es así como de, no, siéntate. O a la persona de la tercera edad, siéntese. O sea, precisamente yo pensándolo en el, bueno, ¿qué tal si frena esta cadera y se va todos encima de esta persona? Es así como de, ¿no? Igual uno está más macizo y aguanta más el trancacito que una persona ya de la tercera edad o una mujer embarazada, ¿no? Pero bueno, claro, es lo que sucede. Y sí, debería de ser algo, digo, quienes hemos o diario andamos en el transporte público, es un buen ejercicio. O sea, a veces yo la verdad me aviento todo el camino de pie y sí me doy cuenta de que hay muchos y muchas que es así como de, sí. Y es muy fácil voltear. Pero ya cuando estamos igual en la situación, es cuando decimos, oye, me das permiso porque mi hijo, mi hija, mi mamá lo necesitan, ¿no? Ahí sí es cuando tenemos como que la voz para poder hacer las cosas. También sí, justamente Dulce lo decía en un comentario, ¿no? Es importante el tema, aunque no es lo mismo, es importante el tema de la incapacidad, cuando alguien vive una incapacidad, porque justamente vive lo que
viven las personas con discapacidad de alguna forma, ¿no? Digo, aquellas personas que se hayan hecho la cirugía láser para los ojos, pues bueno, habrán experimentado a lo mejor por muy poco tiempo el no poder ver, ¿no? Y es algo desesperante por completo. O sea, digo, cuando vives acostumbrado a ver y que de repente no puedes, es una situación muy desesperante porque no estás acostumbrado justamente, ¿no? Los que sufren de infecciones en el oído y que no pueden oír o que se te reventó el tímpano, situaciones que nos llegan a pasar, pues bueno, son formas de vivir un poco este tema de la discapacidad. Ah, ok, dice también, o sea, Dulce también nos comenta que es importante sacar las placas correspondientes y déjenme leer un comentario de Pablo. Dice, Fíjate que yo todas las personas, bueno, las personas que conozco con discapacidad, la verdad es que son las personas más responsables que conozco. O sea, sí son como súper ordenadas, tienen sus documentos. Yo no sé si este tema trae consigo también esta situación como de responsabilidad, de ser ciudadano modelo, etcétera, que la verdad es un orgullo conocerlos en ese aspecto. pues sí, o sea, digo, no tengo como muchas personas a mi alrededor que tengan alguna discapacidad o que yo conviva con ellos. Creo que mi persona más cercana puede ser Dulce. Y, y es así como que, no sé, o sea, yo sí trato de ser como muy empática. Bueno, digo, sí conozco a una persona, pero casi no convivo con ella, que tiene parálisis, cierto tipo de parálisis. Y esto fue un problema. Me imagino que debe de ser alguna, entre comillas, una discapacidad adquirida, porque al momento de su nacimiento, el médico dejó pasar a la mamá, le dejó pasar el parto, entonces el líquido amniótico se le fue al cerebro y tiene un retraso psicomotor. Entonces, ella estudió, ella en la actualidad tiene aproximadamente 30 años, 33 años, aprox, 32, 33 años, y trabaja, no, no es independiente en un 80%, ¿verdad? Porque sí tiene a alguien que le está apoyando, pero estudió, tiene una carrera y trabaja. Entonces, sí, también leí otro comentario de Pan que hay discapacidades que no son visibles, hay discapacidades invisibles que también requieren de los lugares asignados para personas con discapacidad. Eso sería muy, muy interesante tocar el tema. Igual y nos estamos poniendo ya en contacto contigo para poderlo platicar y que nos expliques más, JC y yo sacar todas las dudas que tengamos, así que ni nos gusta hablar. Entonces, que nos puedan explicar más, más sobre el tema y que aprendamos nosotros y quienes nos estén viendo. También le damos la bienvenida a Alejandro. Dice, México no tiene la infraestructura para las personas con discapacidad. Me imagino que en México y en quizás otros países se dé esta situación, pero Generalmente, bueno, casi todos los países tienen la misma problemática. Hay países con mucho más avance en el tema, digo, Estados Unidos, la gran mayoría de Europa, tienen como más avance en esta situación. Pero hace algunos años, por ejemplo, Chile ganó un premio a justamente todas las adaptaciones que había realizado la ciudad para tener esta inclusión de las personas que tenían dificultades de movilidad. Fuera de ahí, América Latina está literalmente en pañales, y justamente arreglan esto con rampitas mal hechas, escaleras donde no deben de ir, escaleras hechizas, y bueno, un sinfín de situaciones, ¿no? Creo que es hasta los últimos años en los que
esta parte de ingeniería y arquitectura son la magia en México, que se empiezan a hacer edificios inteligentes en donde esta parte de adaptabilidad de los edificios ya es desde que se origina la idea en papel del edificio, en planos, hasta que el edificio está en funcionamiento, ¿no? En México incluso hay edificios que no puedes tocar en el aspecto de que no le puedes hacer adaptaciones porque son edificios históricos. Sí, y ahí está el detalle, ¿no? Diría también. Es correcto, entonces, digo, se han hecho cosas buenas, por ejemplo, los que son de la Ciudad de México y conozcan el Monumento a la Revolución, la verdad es que está muy bien adaptado en esta parte. Pero por ejemplo, una persona con cierta discapacidad móvil no puede subir por completo al domo. O sea, subirá hasta la parte donde llega el elevador Ajá. y de ahí ya no puede moverse, ¿no? Sí, es porque es un espacio en el que sí se pudo adecuar, ¿no? Pero sí, como bien comentas, hay otros intocables. Intocables. Exacto, digo, no, y las personas que hayan ido a Palacio Nacional recientemente, pues no tienen rampas. O sea, las rampas que hay literalmente son rampas hechizas de tablones de madera que conectan con el piso de arriba o con el escaloncito o con algo, ¿no? Y digamos que ese tipo de adecuaciones, pues sí son muy arriesgadas, ¿no? O sea, sí se corre cierto riesgo, porque pues, no sabes cuánto va, o sea, desconozco el peso de las sillas de ruedas y ya están unas que pues, están, son para las personas ya con discapacidad y que las arrastran así, o las normalitas, no sé en qué consista la diferencia entre una y otra, pero El supongo material. también supongo que los pesos son distintos además de la persona que va arriba, ¿no? Ya le estás incluyendo otro peso. Entonces, si se hacen este tipo de adaptaciones a los edificios ya antiquísimos, pues creo que Históricos. no, y antiquísimos, porque hay unos que igual ya no entran, no los están catalogando como históricos, pero ya son antiquísimos. Por ejemplo, aquí en la colonia, ¿no? Hay edificios, por ejemplo, en Santa María la Ribera. ¿Cuántos edificios de hace décadas están ahí? Y obviamente no cuentan con ese tipo de adaptaciones o de adecuaciones, ¿no? Y que también no se les pueden realizar. Pero sí es así como de si ponemos una rampita que sea una madera, un tabloncito, pues sí se corre mucho riesgo, creo. Creo y no creo que estemos tan equivocados, ¿no? Claro. O sea, no sé ustedes, por ejemplo, culpan, si ustedes hayan pasado por alguna situación así en las que también se están arriesgando al momento de, no, pues es que es un tabloncito, no pasa nada, pásale, ¿no? Que pásale, ya saben, luego está ahí después, pásale, no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, pues ya le ganó el peso y sale con la producción. Eso también se tiene. Bueno, pero para esto están los fantásticos ingenieros civiles que nos pueden solucionar el problema. Sí, los ingenieros civiles, algún amigo arquitecto, amiga arquitecta que ande por ahí, que nos, que nos digan. También esto es interesante, ¿no? Porque bien lo estás diciendo, ¿no? Que en algunos edificios históricos no se pueden hacer este tipo de adaptaciones, de adecuaciones. Entonces, ahí, ¿qué procede? Ahora sí, ¿qué procede? ¿No? ¿Qué es lo que se puede hacer en este tipo de situaciones? Que también igual ahí desconocemos sobre el tema, pero pues algún amigo, amiga arquitecto, pues, puedan orientar el tema, pues sería genial. ¿No? A ver quiénes nos están viendo que nos digan al respecto. Pero sí, sí es muy,
sí es muy triste saber que, pues tanto como las autoridades como muchos ciudadanos pensamos que somos empáticos para la realización de muchas obras que se hacen. Yo insisto en las rampitas del Metrobús. O sea, no, no se me hace, no sé, digo, si hay alguien que sepa de construcción que me diga si es la inclinación correcta o no sé qué, pero no, a mí no se me hace la inclinación correcta en algunas rampitas o accesos para las estaciones de Metrobús, porque he visto cómo lo padecen las personas en silla. Entonces, no Pues, ha sido una vez, han sido varias y han sido como dos personas. Entonces, sí, no se me hace que estén. pues justamente es eso, ¿no? Es generar esta empatía, ver más allá de nosotros mismos que justamente viven un día a día de manera diferente en el que las cosas no son fáciles y que también no se las estamos poniendo fáciles, ¿no? Entonces, ser empáticos, de alguna forma sentir lo que ellos viven día con día, que para ellos es una forma de vida, el vivir con una discapacidad, y más allá de, o sea, creo que el querer ayudar está bien, o sea, el querer ayudar es súper importante, eh, pero más allá de quererlos ayudar a ellos en el aspecto de le ayudo a pasar, le facilito un vaso, es entender lo que ellos viven y tratar de ser parte de ese mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, así como aprendemos a hablar inglés, pues a lo mejor hacer el intento de, aunque sea el cómo te llamas, cómo estás, aprenderlo en lenguaje de señas, de ser empáticos con todas las personas que tienen temas de movilidad, por ejemplo, con personas que tienen problemas, por ejemplo, para interactuar, para relacionarse con otros. Creo que esa es la ayuda que debemos dar. O sea, la ayuda que debemos dar es tratar de estar en ese mismo mundo que ellos, o compartir el mundo en el que vivimos, ¿no? No solo, perdón por mi muletilla, no solo ay, sí, te ayudo a cruzar la calle, te paso esto. No, o sea, hacerlos e integrarlos a la sociedad como debe de ser. Sí, pero también igual, si vemos a alguna persona invidente o ciega, ahí también quisiera que me dijeran si es invidente o ciego la manera correcta de ¿Es ciego o débil visual? ciego o de invidente es, Digamos que no es tanto. ok, pero lo correcto es ciego o débil. Si vemos a alguna persona ciega, igual ayudarles, voy a atravesar la calle, te ayudo. No vamos en el transporte público, pues cederles el asiento. Ser empáticos. Creo que ya estamos por terminar, tenemos unos 3 minutitos para concluir este en vivo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron con nosotros, a Dulce, a Palma, a Dresler, a Alejandro, Andrea también que estuvo por ahí ayudando, a las personas que compartieron el video. Pues más de vamos a ponernos bonitos y vamos a platicar de cualquier cosa el día de hoy, un día N de cuarentena, pues lo quisimos hacer más como por la idea que nos mandó Dulce, a quien conocemos desde hace 20 y tantos años, y que conocemos un poco de la historia de tal vez de su situación. Y Dulce, te hago la más atenta invitación, y Juan Carlos también, de parte de Juan Carlos, te hago la invitación para que el próximo fin de semana te podamos entrevistar y nos cuentes tu experiencia. Ampliemos más el tema sobre los puntos que hemos tocado el día de hoy. Si te ha tocado así de no puedo entrar a tal lugar porque
pasó esto, bla, bla, bla. Pero no les comento más, ya para la siguiente igual ya estaremos presentándoles a Dulce, y Dulce a su vez ya nos está presentando a más amistades, y esto está muy interesante, está muy padre, hay que generar más empatía, hay que conocer más historias para saber el porqué de las cosas, ¿sí? Creo que para mí fue algo muy interesante, es un tema que no conozco, y me será demasiado grato conocer más a profundidad. JC. Pues, empezamos este video con tema de generar este tipo de empatía, entender un poco qué es todo esto de la discapacidad justamente. Déjenos en los comentarios, tanto de tu Facebook como de mi Facebook o de los Instagram, ¿qué es lo que quieren saber más de discapacidad? ¿Qué dudas tienen acerca de la discapacidad? ¿Cuántas discapacidades hay? Etcétera. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren saber de la discapacidad? Y como tema cultural, es increíble, por ejemplo, que México, en Juegos tanto Panamericanos como en Juegos Olímpicos, es líder de medalleros. Llevamos años siendo líderes de medalleros justamente en las categorías de deportistas con discapacidad. Sí, entonces, es justamente, dame chance, ¿hacia dónde vas? Es justamente en donde vemos que las personas con discapacidad no son personas enfermitas, no son los malitos, son personas totalmente autónomas, totalmente eficientes y eficaces, que pueden hacer mucho y que tienen mucho por aportar a esta sociedad. Entonces, sí es un tema en el que tenemos que ser más empáticos. Y bueno, a ver, Cintia, dilo. ¿Cómo me puse? Toda ansiosa. Sí, Dulce ha participado en los Juegos Paralímpicos, y es para todos que compartimos con ella en la secundaria, es un orgullo, es un placer presumir de ella, platicar de ella, de todo lo que ha logrado. Para mí Dulce es un súper gran ejemplo, y sí debo de decirlo, que cuando yo me lastimé mi brazo, que estuve pues varios meses fuera de circulación, sí lo pensé, y sí también lo platiqué con Dulce, que creo que ya después, y aún así ya después de 8 años, que ya sucedió casi 8 años, estoy a unos cuantos días de cumplir 8 años, el accidente sí me he puesto a pensar, porque el doctor me decía, corres un riesgo, ¿no? De que tu mano o tu brazo ya no responda, o de que como si no te hubiera pasado nada, ¿no? Y años después o tiempo después de la cirugía, sí me ponía a pensar y si por alguna razón, circunstancia o lo que sea, el doctor hubiera dicho, tenemos que cortar el brazo, ¿qué hubiera sido de mí? Yo hubiera aprendido a vivir así, o me hubiera vuelto súper amargada, etc. Pero yo creo que esto lo platicaremos más adelante en un siguiente video. Ya les estaremos avisando cuando les podemos comentar, pero supongo que será en un fin de semana para poder cuadrar horarios y día con Dulce. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en Instagram, gracias a los que nos acompañaron en Facebook. Disculpen que haya estado lloviendo hacia hoy abajo, porque tengo Instagram también abajo. Muchas gracias por habernos acompañado, y sigan con Te sacó de Facebook. ¿Te sacó de Facebook? No, de Instagram. Nos sacó de Instagram, ya. Estamos solo en Facebook, según yo. ¿No? Sí, estamos en Facebook, nada más. Sí, estamos todavía en Facebook. Pero muchísimas gracias por habernos acompañado, y vamos a irles diciendo cómo vamos a estar en las siguientes. Y ¿Cómo va a evolucionar esta historia? Sí, porque... Pero dejen sus comentarios. Va a ser muy importante saber como qué inquietudes tienen al respecto, y justamente ser como más objetivos en atacar estos temas en los cuales ustedes tienen dudas, para poder aprender todos. Sí, es muy importante que aprendamos de las personas que lo viven día a día. Entonces,
creo que va a ser muy interesante. Vamos a conocer demasiadas historias interesantes. Entonces, no se lo pierdan. Nos dice Dressler que tiene, llegó al final, entonces sí, también para ti. Para la siguiente, llegas más puntual con nosotros y vamos Chequen mi Facebook, a ver, mi psicólogo loco, checa mi Facebook, pon atención a mis posts. De veras, de veras. Sí, vamos a estarles compartiendo, ya que tengamos bien la fecha y la hora. Vamos a conectarnos de igual manera a través de Instagram, a través de Facebook, y yo seguiría haciendo miradas raras, o sea, no se apuren, porque estoy viendo en todos lados. Muchas gracias, Juan Carlos. No, muchas gracias, corazón de melón. Estamos en contacto y pues déjenos sus comentarios y aquí estamos para ustedes. Sí, muchas gracias por haber participado con nosotros y los vamos a estar, yo creo que leyendo próximamente. Muchas gracias. Un abrazote cuarentenístico. Bye. Besos.